buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. El pasado 7 de enero comenzó en todo el país la campaña 2016 de declaración jurada y pago de tributos. Sobre este importante acontecimiento que a inicio de año sin duda se convierte en noticia y punto de interés para los cubanos, pues estamos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con varios directivos de la ONAT. Me acompañan esta tarde acá en nuestro panel la compañera Yamilé Pérez Díaz, jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la compañera Joandra Cruz Dovales, vicejefa primera de esta propia oficina, la también vicejefa Belkis Pino Hernández y el vicejefe Reinaldo Alemán Mondeja. Todos pues estarán por supuesto compartiendo con nosotros apreciaciones, informaciones sobre el inicio de esta campaña, lo que dejó el 2015, las nuevas también regulaciones para el 2016, así que a usted que seguro está entre las que de alguna manera están involucrados en todo este proceso de declaración y pago de tributos, pues le invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Está disponible desde este minuto el teléfono de Radio Rebelde 7831-2484, que gentilmente la emisora pues nos los presta para cada emisión nacional de la mesa redonda, poder recibir de ustedes sus opiniones y sus comentarios. Así que está disponible desde este minuto y usted puede también ser parte de nuestro programa de mañana, donde estaremos dándole seguimiento a este importante tema. Acompáñenos en los próximos 50 minutos de la Mesa Redonda. Bueno, ya se va convirtiendo, por supuesto, en una tradición, en una necesidad y en una demostración también de deber cívico la declaración jurada y el pago de tributos en nuestro país. Un proceso que comenzó hace ya varios años, pero que en las últimas, podemos decir en los últimos años, ha tenido mayor énfasis y mayor participación de casi todos los sectores de nuestra sociedad. Por eso me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con Yamilé. Bueno, muchos televidentes siempre preguntan cuál es el objetivo de los impuestos, para qué sirven los tributos, los impuestos, las tasas, qué importancia tienen para nuestra sociedad, cuál es el destino que tienen esos tributos. Bueno, buenas noches y las gracias una vez más por darnos esta oportunidad de informar a los contribuyentes, sus obligaciones y a la población en general. Bueno, como cada año y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario, la Oficina de Administración Tributaria lleva a efecto este proceso de declaración y pago de tributos al presupuesto del Estado, con el objetivo de que todas las personas declaren y paguen sus tributos al presupuesto y de esta forma garantizar los gastos sociales que están previstos en la Ley del Presupuesto que se aprueba cada año en la Asamblea. Ahora, ¿qué importancia tiene el pago de estos impuestos, tasas y contribuciones? Que bueno, al final son los tributos. Primeramente, todos los aportes tributarios se destinan a los recursos, a asegurar los recursos financieros, es decir, para el sostenimiento de los servicios públicos y básicos de nuestra población. Tal como se aprobó este año en la Asamblea, el mayor por ciento de los ingresos al presupuesto del Estado lo constituye los ingresos tributarios, que constituyen un 71%, y dentro de eso se observa también un crecimiento de un 7%. Por tanto, esto demuestra la consolidación del sistema tributario como tal, como fuente fundamental de los ingresos del presupuesto del Estado. Ahora, ¿hacia dónde se destinan estos ingresos? Evidentemente, estos ingresos se destinan el mayor por ciento a la actividad presupuestada, como es la educación, la salud, la cultura, el deporte, la defensa, la administración pública, entre otros. Ahora, destacar que la salud pública y la educación tienen más del 50% de estos gastos que se destinan a las unidades presupuestadas, y dentro de los gastos de la administración pública también es bueno destacar que se destina parte de ellos a el subsidio de las personas para que tienen afectación con los materiales de la construcción. O sea, parte de esto es para subsidiar un poco a estas personas para la compra de materiales de la construcción en la construcción, por supuesto, de su vivienda. Que este subsidio se nutre de lo que se capta del impuesto sobre las ventas de los materiales de la construcción, que el año pasado estaba previsto un 48,6% y este año se incrementó un 60%. O sea, ahora se va a disponer este año de más recursos para financiar a estas personas de bajos ingresos para la construcción de sus viviendas.
Decirte además que el mayor por ciento de la recaudación siempre lo constituye las empresas y las entidades estatales. Si los mayores pagos de tributos vienen de las empresas. Viene de las empresas y de tributos porque siempre tenemos que recordar que prevalece la propiedad socialista sobre los medios de producción y que en el caso de los aportes de los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, agricultores pequeños y el sector artístico representa el 6%. También que sería bueno destacar que independientemente que solamente representa el 6%, este por ciento ha ido incrementando. Ha ido creciendo, recuerdo cuando hicimos la primera mesa era un 2% apenas. Un 10%. Entonces cada año vemos que hay un incremento y además destacar también que estos ingresos van para el propio territorio, o sea, es para el propio municipio, por tanto la importancia de la recaudación y la gestión de estos recursos al presupuesto del Estado. Hablando de esa gestión, la campaña del pasado año tuvo características singulares, pudiéramos decir. De hecho, bueno, pues ya había en la ley de presupuesto novedades que introducía la propia legislación para el año 2015. ¿Cómo ustedes catalogan la campaña del año pasado? ¿Qué resultados dejó? El año pasado se puede evaluar que los resultados fueron superiores al año anterior. Evidentemente hubo una mejor disciplina en los contribuyentes, hubo menos subdeclaración, o sea, las personas declararon mucho mejor que en años anteriores. Ya se observa una cultura tributaria por parte de los contribuyentes porque evidentemente las acciones fueron mayores, las facilidades fueron mayores. Nosotros tratamos de por todos los medios divulgar cuáles eran las obligaciones, los deberes de los contribuyentes, las facilidades que le damos para que de esta forma pudieran declarar y declarar bien. Decirte que cerramos al final la declaración de personas, de la declaración de ingresos personales a un 92% y sin embargo los trabajadores por cuenta propia cerramos un 93%. También las reclamaciones se disminuyeron, o sea que sabe que en un momento determinado había mucha reclamación por parte del contribuyente y disminuyeron. Y también los ingresos declarados por los contribuyentes crecieron, o sea, muestra de que hay un avance, una mejor disciplina en los contribuyentes y también disminuyó la cantidad de contribuyentes subdeclarantes. Ahora, nunca vamos a estar conformes, siempre hay insatisfacción porque evidentemente todavía no logramos que todos los contribuyentes declaren y declaren bien. También nos queda una insatisfacción de que no todos se acogen a la bonificación por el pronto pago. Solamente el 66% al cerrar en la declaración jurada del año pasado se acogió al beneficio fiscal, que es ese beneficio, esa bonificación que se le da por pagar antes del 28 de febrero. Solamente el 60%, o sea, es un por ciento que no es, es superior a años anteriores, pero todavía nos queda insatisfacción. No todos declararon correctamente, solamente declaró correctamente el 52%, por tanto existe un 48% que hubo que hacerle una revisión y decirle que rectificaran la declaración jurada. El 4% de las declaraciones juradas, independientemente que hemos hecho hincapié en que cómo deberían hacer una declaración jurada, que no puede tener tachadura, que debe ser firmada, que debe tener ciertos requisitos formales, todavía tuvimos que rechazar el 4%. En otro momento era más por ciento rechazado, pero bueno, hay una cantidad que se rechaza y todavía el porciento de las declaraciones que dan a pagar todavía es un poquito bajo. Por tanto, creo que eso se puede seguir trabajando y esperamos que este año los resultados sean superiores. En el caso del impuesto de transporte terrestre, que es la obligación que tiene toda persona que es propietario o poseedora de un vehículo de tracción motor o de tracción animal, sea natural o sea jurídica. Sea natural o sea jurídica, tiene que pagar lo que se conoce por la chapa. También los resultados fueron superiores al año anterior. En el caso de las personas naturales cerramos un 88% y en el caso de las personas jurídicas cerramos un 93%. Pero independientemente creo que también se puede mejorar porque no todos están pagando. O sea, al quedar un 88%, todavía hay un por ciento sin pagar la chapa como tal, o sea, el impuesto sobre el transporte terrestre. Y también en este caso, que todos tienen que pagar, porque ahí si todos les da a pagar, también pocas personas se acogen al beneficio por el pronto pago. Todas las personas que paguen antes del 28 de febrero tienen derecho a descontarse el 20%. Y sin embargo no lo han hecho. En el caso de las personas naturales... Que además es una llamada de alerta también a las entidades, a todos los organismos, organizaciones, instituciones del país, que pudiendo hacerlo antes del 28 de febrero ahorrarían presupuestos, ahorrarían
recursos y sin embargo no lo hacen muchas veces. Eficiencia para en el caso del sector estatal y en el caso de las personas naturales, le puedo poner un ejemplo. Una persona que tiene un auto ligero debe de pagar 52 pesos. Sin embargo, si lo hace antes del 28 de febrero, paga 41.60. Y en el caso, como decías anteriormente, de las empresas, es más eficiencia para ellos porque es dinero, porque además tienen un parque de vehículos mucho mayor. Y en el caso de las unidades presupuestadas, pueden contar con más presupuesto para otros gastos. O sea, y sin embargo, solamente se acogió el 77%. O sea, hay un por ciento todavía ahí de las personas jurídicas, de las personas naturales que no aprovechan este beneficio. Y en el caso de las utilidades, sí ya se va observando una mejor disciplina en el caso de las personas jurídicas. Cerramos a un 97%, o sea, el porciento es bastante favorable y bastante satisfactorio en comparación con años anteriores, por tanto, ahí se ve una mejoría ya como tal en los aspectos de la disciplina, sobre todo de las personas jurídicas. Las personas naturales han mejorado, pero se ve ya una estabilidad en el caso de las personas jurídicas. Así que, viéndolo en perspectiva, los resultados del año pasado fueron superiores con respecto a años anteriores. No. De todas formas, estamos hablando de personas que dejaron de pagar algunos de los impuestos, algunos de los tributos, y eso, por supuesto, lleva a fiscalización, lleva a penalidades, y de eso estaremos profundizando un poquito más adelante acá en la mesa redonda. Pero pudiéramos ahora, Yamile, hablar de lo que va a ser el 2016. Acaba la Asamblea Nacional de aprobar la ley del presupuesto el 29 de diciembre. Perfecto. Y por lo tanto, en esa presentación escuchaba a la ministra Lina hablar de novedades que en el tema tributario trae también esa ley del presupuesto para el 2016. ¿Cuáles usted resaltaría de esas novedades y qué elementos, por supuesto, pueden interesar a nuestros televidentes y radiantes? Lo que consideramos que debemos resaltar como aspecto novedoso que me incide en el sistema tributario y que además fue aprobado, como decías anteriormente, en la Asamblea, en la ley del presupuesto, primeramente destacar los beneficios tributarios del sector agropecuario. Estaba previsto en la ley del año anterior que los usufructuarios de tierra y los propietarios de tierra debían de declarar el impuesto sobre ingresos personales. Sin embargo, se les exoneró del pago como tal, de presentar la declaración jurada a esos usufructuarios de tierra y propietarios de tierra, o sea que no lo van a hacer. Como también se les exonera a ellos de pagar por la contratación, el impuesto sobre la fuerza de trabajo por el personal que contrata. Esto es un beneficio que tiene al sector agropecuario. También destacar que, lógico, en el caso de acuerdo a los estudios que ya se han hecho, e incluso la Administración Tributaria ha tenido ya una historia de los trabajadores por cuenta propia, hay 17 actividades que pasan del régimen general al régimen simplificado. Es decir, un régimen general es régimen que paga una cuota además del 10%, el régimen simplificado solamente pagaría una cuota consolidada. Esto se hace con un objetivo, primeramente simplificar la forma de las personas pagar. Claro, contribuye sin tener que ser tan enrevesado. Eso nos ayuda a mejorar la gestión de los ingresos y solamente dedicarnos a ese régimen general de las actividades que realmente son los más complejos. En el régimen simplificado están la mayoría de las actividades. La mayoría de las actividades. Por mencionarte algunas actividades que pasan al régimen simplificado, que hasta hoy, hasta el 2015 eran del régimen general, está el transporte de pasajeros con medio de tracción animal, o sea, lo que conocemos por cochero, alquiler de animales, criador, vendedor de animales efectivos, osicortador, bordadora, tejedora, acerador, o sea, son 17 actividades que, bueno, más adelante quisiera pudiéramos detallar más. Y que están viendo en la pantalla ahora nuestros televidentes. Ahora, aclarar también que lo que pasa son las actividades, no las personas, porque la persona a lo mejor, si tiene otra actividad, ya se queda en el régimen general, o si contrata más de una persona, se queda en el régimen general. O sea, que siempre va a pasar estas actividades, pero si yo ahora ejerzo otra actividad, pues evidentemente no paso al régimen simplificado, me quedo en el régimen general. Y bueno, también otra novedad que es, esto es ya a partir de 2016. Ahora, también se aprobó en la ley del presupuesto el incremento del 10% a descontar cuando la persona ahora vaya a declarar. O sea, cuando la persona va a declarar, existen para los trabajadores por cuenta propia, de acuerdo al grupo, donde clasifica 1% a descontar de sus ingresos. Descontaba 20%, ahora va a ser el 30%. Descontaba el 40%, ahora va a ser el 50%. Descontaba el 50%, ahora va a ser el 60%. O sea, ¿eso es para esta declaración jurada? ¿Para la que vamos a hacer ahora? ¿La que estamos haciendo ahora? Es un beneficio que se le da para de esta forma un poco responder a todas las inquietudes, y además conocemos también, como lo dijo la ministra en nuestra asamblea, que bueno, la carencia de un mercado mayorista nos ha obligado a también reconocer que ellos tienen un porciento mayor. Los precios minoristas, algunos han crecido y por supuesto eso conlleva también más gastos. Algo también
que se hizo mucha mención y que, bueno, fue En ese caso del debatido. 10% me gustaría esclarecer un tema. Eso, ¿para qué tipo de actividades es? ¿Es para todos los que pagan impuestos? No, solo para los trabajadores por cuenta propia. El sector artístico, el sector de comunicadores sociales, bueno, será en otra oportunidad, pero en este momento solo tienen ese derecho al incremento del 10% los trabajadores por cuenta propia. Correcto. Ahora, otra novedad y que incide en el sistema tributario es que se aprobó que se va a aplicar a partir del segundo semestre la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores vinculados al sistema empresarial cubano que reciben ingresos en adición al salario básico, o sea, lo que conocemos por la aplicación de la resolución 17. O sea, por ese resultado que ellos realmente cobran y esa liquidación que después hacen de utilidades, por tanto, esas personas a partir del segundo semestre van a tener que aportar la contribución especial de la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales. En este momento hay un proceso de elaboración de los documentos que se van a ver, va a haber un proceso de seminario y de coordinación con la CTC para que todas las personas ya a partir del segundo semestre conozcan cuál va a ser su obligación y las entidades a las cuales van a estar vinculados poder hacer los pagos del presupuesto del Estado según está previsto. Fue un tema que generó debate, recuerdo, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hubo diputados incluso que cuestionaron el tema y la ministra explicaba precisamente que ahora estaba todo ese proceso de discusión hasta el segundo semestre no comenzaba una aplicación gradual precisamente de ese tributo. Y bueno, sí tributo. decirle que siempre va a ser informado con tiempo, siempre va a ser divulgado por los distintos medios para que todas las personas conozcan cuál va a ser sus obligaciones. Se reduce también el impuesto sobre la fuerza de trabajo. Antes, hasta el año pasado se pagaba un 12%, este año se va a pagar un 10%. Eso está previsto en la ley. Un proceso que ha venido gradualmente pasando. Gradualmente, y bueno, ya este año toca un 10%. Y ya, entre otras cosas, también quería mencionarte, es la extensión de la contribución territorial, que en un momento determinado se aprobó para algunas provincias determinadas, para algunos municipios. Ya hoy se hace extensivo esta contribución territorial, que es muy beneficioso para todos los territorios, y que bueno, quedan algunas exoneraciones muy puntualmente para el grupo empresarial de la Unión Eléctrica, para la empresa de Cuba Petróleo, entre otras. Más o menos esas son las actividades, esas son las aspectos novedosos que se vieron en la ley que es bueno hacer mención en esta mesa. La contribución al impuesto territorial de las empresas, de las entidades, que es un beneficio realmente para cada uno de los territorios, y acerca cada vez más esos tributos a la realidad económica y social de cada uno de los municipios del país. Son aspectos que estarán en vigor en este 2016 y que de hecho pues son novedades dentro de la aplicación del sistema tributario en nuestro país. Pero hay muchos elementos más que yo estoy seguro le interesan a usted. Yo los invito a que siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Gracias, Yamil. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. No es que el pago de impuestos resuelva lo esencial, porque la mayor parte de los recursos que el país invierte y gasta son recursos generados por el país y por la economía del país, la inmensa mayoría. Pero es un problema moral elemental que quien recibe ingresos muy superiores a los demás contribuya con los impuestos que están establecidos. 4 de abril de 1997. Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 35 de la Unión de Jóvenes Comunistas, efectuado en el Teatro Karl Marx. Bueno, continuamos profundizando en el tema del pago de tributos y la declaración jurada ahora con la vicejefa de la ONAT, la compañera Belkis Pino Hernández. Belkis, ¿quiénes son las personas naturales o jurídicas que están obligadas a presentar declaración jurada y pagos de tributo en el año 2017? Desde el 7 de enero ya comenzó esta campaña. ¿Hasta cuándo se extenderá? ¿Y cómo se han establecido ustedes todo el proceso para la entrega, la documentación, la recepción de las declaraciones juradas? Es decir, ¿qué elementos podemos brindarles de conocimiento a todo nuestro pueblo? Buenas noches. Bueno, en ese sentido podemos explicar, al igual que en otras oportunidades, que están sujetos al pago de estos tributos
los trabajadores por cuenta propia que ejercen bajo el régimen general de tributación, que ya se explicaba anteriormente, los artistas, creadores y su personal de apoyo, los comunicadores sociales y los diseñadores. Están obligados también el personal que recibe gratificaciones, que trabaja en las sucursales extranjeras, las empresas y sociedades mercantiles que están obligadas al pago del impuesto sobre utilidades y el aporte por el rendimiento de la inversión estatal. También tienen que presentar y pagar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades las cooperativas no agropecuarias. Están obligadas también, como decíamos, los propietarios de transporte terrestre y de embarcaciones. Y en esta campaña, a partir de lo que se estableció en la ley del presupuesto del Estado para el año anterior, la ley 119, también están obligadas a presentar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades las cooperativas agropecuarias. Como bien se ha explicado, la campaña empezó desde el día 7 de enero y de acuerdo a los diferentes tributos tiene sus fechas límite. En este caso pudiéramos decir que para el pago del impuesto sobre los ingresos personales, la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales se extiende hasta el 30 de abril, al igual que en años anteriores. Y al igual que en años anteriores se mantiene el beneficio del descuento del 5% para aquellas personas que le dé a pagar y que presenten la declaración jurada y paguen antes del 28 de febrero. El impuesto sobre utilidades se extiende hasta el 31 de marzo, en este caso, en la generalidad, porque en el caso de las cooperativas agropecuarias, que este año están obligados al pago, está en correspondencia con el ejercicio fiscal para cada una de ellas, porque está en correspondencia, en este caso, con los ciclos productivos de las cooperativas. En los ingresos no tributarios se extiende hasta el 30 de mayo y en el caso de impuestos sobre el transporte terrestre y por la propiedad de embarcaciones, se extiende hasta el 30 de septiembre. Pero igual, si usted paga antes del 28, recibe el beneficio. En este caso, recibe un descuento o puede hacerse un descuento del 20%. Es importante ratificar, en el caso de estas bonificaciones, que esta bonificación se la descuenta el propio contribuyente en el momento que realiza el pago, porque hay muchas personas que realizan el pago y luego están llamando a nuestras oficinas para que le devuelvan esa bonificación. No, en la propia declaración jurada, en el caso del impuesto sobre ingresos personales, hay una fila donde usted se descuenta ese 5% siempre que usted presente y pague antes del 28 de febrero. Y en el caso del impuesto sobre el transporte terrestre, en el momento que usted se presenta en el banco a realizar el pago, bueno, en ese mismo instante usted paga ya descontando ese 20%. Creo que eso es algo que debemos acotar porque este indicador es una de las cuestiones que esperamos que en esta campaña tenga un resultado más favorable. En el caso de la documentación que se emplea en la declaración jurada, ¿cómo la reciben las personas? ¿Hay algunas facilidades nuevas implementadas? ¿Qué tienen previsto? Bueno, este año, al igual que en años anteriores, estamos apostando por los servicios de la empresa de correos de Cuba. Y la vía fundamental que utiliza hoy la oficina para hacerle llegar la documentación fiscal a todos los contribuyentes es a través de las oficinas de correo. No obstante, también se entregan la documentación fiscal a través de los tenedores de libro, en el caso de los negocios que poseen tenedores de libro, a través de los cobradores pagadores, en el caso de los contribuyentes que son clientes de estos cobradores pagadores y a través de la propia oficina. Para este año, como bien tú nos preguntabas qué facilidades estamos dando, también ya la ONAC felizmente terminó el año 2015 con su sitio web. Tenemos nuestro propio sitio web www.onac.gov.cu donde pueden acceder y descargar el modelo de declaración jurada, la DJ08, y además, al igual que en años anteriores, tenemos el fichero en Excel que facilita el llenado del modelo. Para este año con una novedad, que antes podían llenar el modelo a través de esta aplicación, podían facilitar su llenado, pero luego tenían que vaciar todos estos números al modelo oficial, es decir, a la planilla que entrega la oficina. Bueno, para este año le estamos dando la facilidad que ese propio modelo, después que el contribuyente lo llene, lo descargue del sitio o lo reciba a través de nuestra cuenta, nuestro correo de consulta, entonces lo puede imprimir después que lo revise, lo firma y ese propio modelo lo puede entregar en nuestras oficinas sin necesidad de vaciar los datos a la planilla que entrega nuestra
oficina. Ahí estábamos viendo la página web de la ONAT. Eso, por supuesto, para quienes tienen acceso a la red nacional de datos, pues es una facilidad. Es decir, no tiene que ir a la oficina, puede descargar la planilla ahora desde esta propia página. Eso implicaría también la facilidad, incluso, que ustedes el año pasado introdujeron, de que no tenga que ir a la oficina, sino que la pueda llenar y enviarla por correo. Sí, cómo no. Una de las cuestiones que estamos también potenciando en esta campaña es el uso del correo por parte del contribuyente, es decir, que la declaración jurada, como correo postal. Correo postal. Sí, como bien tú explicabas, todavía no las recibimos por correo electrónico porque todavía no tenemos la firma electrónica. Pero bien, por correo postal, el contribuyente puede llenar su DJ, luego la puede enviar por correo certificado hasta nuestras oficinas. Es decir, que tenemos la vía del correo certificado para recibir la documentación fiscal, en este caso la DJ. Tenemos también la vía del buzón, es decir, que estamos nuevamente habilitando buzones, o están en estos momentos ya habilitados buzones en todas las oficinas municipales para evitar las colas que en otros momentos han sido quejas de nuestros contribuyentes. Y además de eso, el contribuyente, en el caso que esté solicitando un aplazamiento de pago, porque puede ser que la declaración jurada le dé a pagar, pero no cuente en este momento con el efectivo para realizar el pago, en el caso que tenga que solicitar un aplazamiento, tiene que hacerlo ya personalmente ante el funcionario de la oficina, al igual que para el caso de la solicitud de bonificación por incremento de la carga financiera. En esos dos casos sí tiene que hacerlo de forma presencial ante el funcionario de la oficina. Tiene que ir directo a la oficina. Ahora, Belkis, explicaba Yamile una novedad para este año, que es el incremento de la cantidad del % que las personas pueden aducir como costos para su actividad y por lo tanto deducible de los impuestos. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Pudieras ponernos algunos ejemplos? Bueno, como bien explicaba Yamile, en este año ya fue aprobado en la ley del presupuesto del Estado un incremento del 10% de los límites de gastos aprobados para el ejercicio de la actividad de los trabajadores por cuenta propia. Esto significa, como bien se había explicado, que por cada grupo de gastos se podrá incrementar un 10%. Por ejemplo, en las actividades que pertenecen al grupo 1, que están relacionadas con la elaboración y venta de productos alimenticios y agropecuarios, de un 50% pasa a un 60%, es decir, que el contribuyente, a la hora de elaborar su declaración jurada, en lugar de descontar el 50% de los ingresos obtenidos como gasto de la actividad, ahora descuenta el 60% de los ingresos obtenidos como gastos de la actividad que está desarrollando. Por lo tanto, puede ser objeto de impuesto el resto, el 40%. Ajá, entonces ahí es importante destacar que se mantiene, que tiene que tener justificante del 50% de este límite aprobado. Es decir, que si antes, para seguir con el mismo ejemplo, una cafetería tenía el 50%, tenía que justificar la mitad, que en este caso sería el 25%, bueno, ahora que te corresponde el 60% de los ingresos obtenidos como gastos de la actividad, tiene que justificar entonces el 30%, que sería el 50% del total de los gastos que tiene autorizado. Y así por los diferentes grupos de actividades se ha ido incrementando un 10%. Como bien se ha explicado, esta es una medida que ya se aplica a los ingresos obtenidos en el 2015, por tanto, en esta declaración jurada que se está presentando en estos momentos, ya el contribuyente puede disminuirse un 10% más de gasto en relación al año anterior. En el caso de los que ejercen dos actividades por cuenta propia a la vez, por ejemplo. Bueno, nosotros traíamos algunos ejemplos, como nos estaba preguntando, porque es bueno destacar que además de la ley del presupuesto se aprueban normas complementarias para el ejercicio de la actividad. En este caso, para los contribuyentes que clasifican en el régimen simplificado, pero que ejercen más de una actividad, es decir, que cuando usted pertenece o la actividad que usted ejerce, para decirlo mejor, la actividad que usted ejerce, clasifica en el régimen simplificado, pero usted ejerce más de una actividad o tiene más de un trabajador contratado, por esta condición usted deja de tributar bajo el régimen simplificado y comienza a tributar bajo el régimen general. En estos casos se ha aprobado que tienen hasta el 30% de los ingresos obtenidos como gastos para el ejercicio de la actividad. Es decir que, por ejemplo, una persona
que es cuidador de parque, que es una actividad que clasifica en el régimen simplificado, y además es agente de telecomunicaciones que también clasifica en el régimen simplificado, pero ya él como contribuyente tributa bajo el régimen general porque ejerce dos actividades de régimen simplificado. Pues en este caso... Por lo tanto, tiene que hacer declaración jurada. Tiene que hacer la declaración jurada, y a diferencia del año anterior, que él se descontaba solamente un 10% por cada actividad, de acuerdo a lo que se establece en este momento en la complementaria, él se descuenta entonces un 30% de los ingresos obtenidos como gastos por cada una actividad. Es decir, por cuidador de parque, pone los ingresos que obtiene por esa actividad y se descuenta el 30% de esos ingresos como gastos de la actividad. Y por agente de telecomunicaciones, en este caso, pone los ingresos que obtiene por esa actividad y calcula el 30% de esos ingresos y se lo deduce como gasto, siempre que tenga los justificantes de la mitad de esos gastos. Eso para ese caso específico que tiene más de una actividad de régimen simplificado. Es decir, siempre que usted tribute bajo el régimen general porque ejerce varias actividades de régimen simplificado, usted puede descontar hasta el 30% de sus ingresos como gasto. Ahora, esta misma condición también está para cuando usted pasa al régimen general porque tiene más de un trabajador contratado. Ese mismo cuidador de parque, digamos, que es una actividad que clasifica en el régimen simplificado, pero usted tiene 2 trabajadores contratados, ya usted como contribuyente tributa bajo el régimen general. Y en ese caso, antes se descontaba un 10% y ahora le corresponde, de acuerdo a lo aprobado, descontarse hasta el 30% de los ingresos obtenidos como gastos de la actividad. No es así para el caso en que usted está en régimen general y además de que tiene una actividad de régimen general, ejerce una actividad de régimen simplificado. Para esos casos está bien establecido que se incrementa un 10%. Quiere decir, por ejemplo, una persona que tributa bajo el régimen general, por ejemplo, un tornero, esa actividad pertenece al régimen general y además de ser tornero, es cuidador de parque, para seguir con el cuidador de parque, que pertenece al régimen simplificado. Ahí él está en régimen general, porque él ejerce una actividad de régimen general. Por tanto, en este caso, él se va a descontar un 10% por encima de lo que tenía cada actividad. En el caso del cuidador de parque, que solo tenía un 10%, ahora se descuenta hasta un 20% de los ingresos obtenidos como gasto de la actividad. Y en el caso del tornero, que antes tenía un 25%, al incrementarse un 10%, se descuenta entonces el 35%. Es decir, que en ambos casos son beneficios que tiene el contribuyente a la hora de realizar la declaración jurada. Es decir, es difícil entender, pero el hecho es que siempre que usted ejerce 2 actividades, va a tener al final que hacer una declaración jurada y pagar tributos. No solo las cuotas mensuales. Y en el caso de los que tienen contratados trabajadores, igualmente, no importa que sea una actividad que no tendría que ir a declaración jurada, si usted tiene contratados trabajadores, sí tiene que hacer declaración jurada. Y lo hace, por supuesto, un poquito más complejo, pero le da facilidades estas nuevas decisiones de incrementar hasta un 10% más de esos gastos. Disculpa, Belki, que te interrumpa. Quisiera decirle al compañero Luis Valdés de Playa, que acaba de contactarse con nosotros telefónicamente, que si por favor puede colgar el teléfono, pues facilitaría que otras personas puedan seguir comunicándose con nuestra mesa redonda. Y hablando de facilidades, ¿qué facilidades también tienen previsto, Belki, para la entrega ya de la declaración jurada? Bueno, como te decía, para la propia entrega de la declaración jurada, los contribuyentes lo pueden hacer por las diferentes vías que hemos establecido, la habilitación de los buzones, el uso del correo certificado es importante también en los territorios donde están establecidos los servicios del banco, es decir, la telebanca, en el caso de la capital, pueden también hacerlo a través de telebanca o pueden hacerlo también a través de los servicios del cajero automático a pagar sus impuestos, puesto que ya la ONAT también tiene implementado a través del sistema bancario el pago a través de estos servicios y se ha ido extendiendo o se irá extendiendo al resto de los territorios, pero donde están estos servicios, sobre todo aquí en la capital, lo pueden hacer por esta vía. Es importante también, Randy, destacar que, como bien se decía, existen 17 actividades que cambiaron de régimen, pero esas 17 cambian de régimen a partir del ejercicio fiscal 2016, es decir, que aquellas personas que ejercieron durante el año 2015 bajo una de estas actividades
que ahora cambia a régimen simplificado, tienen que presentar la declaración jurada, porque durante el año 2015 tributaron bajo el régimen general. Eso es bueno aclararlo, no vaya a ser que la persona el 10% sí es aplicable ahora, pero el régimen simplificado para esa distinta actividad es para el año que viene. Es decir, es para todo lo que pase de ahora en adelante. En relación al incremento del 10%, también explicarle a los contribuyentes que nuestra oficina ha dado seminarios por todos los territorios del país y nuestros funcionarios están en condiciones de asesorar a cualquier contribuyente que tenga dudas con respecto a estas modificaciones. Bueno, son elementos sin duda importantes. Si usted no lo entendió del todo, puede también, pues mañana tener detalles en el sitio web Cuba Debate. Estará pues parte importante, un resumen de todas estas intervenciones acá en nuestra mesa redonda, y estaremos en Foro Debate desde las 10 de la mañana sobre este importante tema. Así que siga con nosotros en la mesa redonda. La campaña de declaración jurada y pago de tributos 2015, correspondiente al pasado año fiscal, comenzó en la provincia de Villa Clara, un territorio en el que deben declarar más de 14.600 contribuyentes. Desde el inicio de la campaña, el pasado 7 de enero, solo 50 personas han realizado su declaración, a pesar de la responsabilidad social que implica cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma. El contribuyente que resulte moroso, pues tendrá una multa y tendrá un recargo por no presentar en el periodo voluntario. El año pasado estuvo por encima de los 600 personas que no declararon en tiempo. En la provincia de Villa Clara, la deuda tributaria de las personas naturales y jurídicas se mantiene, a pesar de que los niveles de subdeclaración disminuyeron en un 10%, por lo que es necesario continuar estimulando a una cultura tributaria. Acá en la provincia estamos por encima de los 19 millones de pesos en las personas naturales. Esto se le otorgan aplazamientos de pagos a los contribuyentes y vamos resarciendo esa deuda. La ONAT continúa insistiendo en la responsabilidad social de la población y las entidades ante el cumplimiento de las obligaciones con el fisco, por lo que el proceso de fiscalización de la declaración jurada debe realizarse con el máximo rigor. Debemos seguir ese proceso de divulgación, de comunicación, de ese enfrentamiento hombre a hombre para que el contribuyente conozca que es importante declarar, que su aporte importa, para no tener problemas con el presupuesto del Estado ni que la ONAT tenga que aplicar sanciones. En Villa Clara, Andy Luis Leal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir de enero y hasta el 30 de abril, declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. Si paga antes del 28 de febrero, puede descontar el 5% del impuesto a pagar. Nuestro aporte importa. Bueno, veíamos el ejemplo de Villa Clara, que ya está en plena campaña de pago, de declaración jurada de pago de tributos, pero también de fiscalización de toda esa acción ciudadana. Y eso, por supuesto, es uno de los elementos que desde el año pasado hemos estado siguiendo, Reinaldo, acá en las explicaciones en la mesa redonda. ¿Cómo fue el proceso de fiscalización en el 2015? ¿Cómo ustedes lo catalogan? ¿Qué resultados dejó? ¿Y cómo han preparado la fiscalización para el 2016? Sí, buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radiovidentes de este importante programa informativo. Por tercer año consecutivo, la Administración Tributaria Cubana está en condiciones de desarrollar un proceso de revisión de todas las declaraciones juradas de los trabajadores por cuenta propia a medida que se van presentando. Los resultados del año pasado podemos considerar que fueron mejores que los del año anterior, pero aún se evidencian determinadas actitudes, signos, comportamientos que denotan tendencia a evadir el pago de impuestos. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Si bien, como decía la compañera Yamilei, el 14% de los que declararon la declaración jurada le dio a pagar, superior al año anterior, que fue solo un 7%, hay que destacar que el régimen general de tributación, o sea, aquel régimen en que los contribuyentes están obligados a declarar, precisamente se diseñó para que las declaraciones juradas dieran a pagar la mayoría. No debe ser muy exacto eso de que solo el 14% tenga que pagar, ¿no? Correcto.
es superior, repito, pero no estamos satisfechos todavía. Es un elemento importante. Ya hablamos que alrededor del 93% declaró, por lo tanto hay un 7%, eso significa alrededor de 11.000 contribuyentes en ambos ejercicios fiscales de 2014 y 2015 que no cumplió con ese deber. Eso también es una actitud que no es correcta, pues el deber de declarar es obligatorio. O sea, hay que declarar los impuestos. Es ley. Es ley, por lo tanto hay que hacerlo. Eso también es una actitud que denota determinada indisciplina, ¿no? Destacar también que se declararon alrededor de 1.300 millones más de ingresos brutos en el año 2015. Así que a pesar de que no todo el mundo declara, Exacto. se declararon 1.300 millones de pesos más que el año 2014. Y en ese 2014 había sido 800 millones más. Pero destacar que eso no significa que el ingreso promedio que se está declarando está acorde, según nuestros estudios, con lo que realmente se percibe, ¿no? O sea, por lo tanto, es otro elemento que tenemos que seguir llevando, ¿no?, en nuestras acciones de control. Como decíamos, la compañera Yamile ha hablado de que el 52% declaró según los ingresos reales obtenidos, o sea que el 48% no lo hizo. No lo hizo bien. Superior al, o sea, fue mejor que en el 2014, que donde fue el 60%, pero hay 48% de contribuyentes que, según los estudios que hace la Administración Tributaria, declararon por debajo de los ingresos realmente obtenidos. Por lo tanto, también es un elemento importante a destacar. Ustedes decían el año pasado que había la posibilidad en el transcurso de la campaña de rectificar si declaré mal. ¿Eso pasó? Eso pasó y estamos contentos con eso. Cuando nosotros logramos notificar a los contribuyentes que nosotros consideramos que habían subdeclarado sus ingresos, el 45% rectificó. Por lo tanto, eso es una idea de que teníamos razón en lo que estábamos planteando. 45% consideramos es un por ciento bueno, ¿no? Pero como ves, el 55% consideró que no estaba acorde lo que planteaba la Administración Tributaria con lo que habían declarado ellos en sus declaraciones juradas. ¿Cuáles elementos ustedes tendrán en cuenta entonces para la fiscalización de este 2016? Este 2016, repito, es el tercer año que lo vamos a hacer. Estamos mejor preparados. Nosotros tenemos información por diferentes vías para poder hacer este proceso de revisión de las declaraciones juradas, que siempre aclaramos que es un proceso donde nosotros revisamos la coherencia de esos datos declarados por el contribuyente con informaciones que nosotros tenemos por diferentes vías, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, estudios que hacemos de contribuyentes durante el año. Estos estudios se vienen realizando por 3 años consecutivos. Tenemos la historia fiscal también de los contribuyentes, contenida en nuestras bases de datos. Historia fiscal nosotros llamamos, por ejemplo, los pagos que han realizado, cómo ha sido su comportamiento a la hora de declarar, porque ya tenemos la historia de 3 ejercicios fiscales bajo la nueva ley tributaria, que ya este es el 4º año que está en vigor. O sea, ya tenemos 3 ejercicios fiscales declarados bajo esa ley y tenemos esa historia fiscal de los contribuyentes. También tenemos información que nos entregan las entidades de pago que se les realizan a los contribuyentes. O sea, tenemos un cúmulo de informaciones que nos permite validar lo declarado, ¿no? También tenemos... Eso les ayuda en la fiscalización, pero también imagino haya sido de ayuda, Reinaldo, a la hora de decidir, por ejemplo, incrementar este 10% de gasto deducible que beneficia al contribuyente. Correcto, esa es otra de las vías que hacemos, ¿no? A través de los estudios que nosotros hacemos, validamos determinados gastos que tienen las actividades. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año anterior ya se había elevado el gasto, por ejemplo, las actividades de alimentos de un 40% de gasto deducible, de un 40% a un 50%. Ahora se toma una medida mucho más general. Se eleva un 10%, y bueno, ya lo han explicado las compañeras que me antecedieron. Eso también es fruto de los estudios que nosotros hemos realizado. También hay que destacar que nuestros fiscalizadores, nuestros verificadores, y aclarar que la ONA no tiene inspectores, es algo que siempre nosotros remarcamos, ¿no? O sea, que hay alguien que se presenta ante un contribuyente, yo soy inspector de la ONA. Eso no existe. Eso no existe. O sea, nuestros fiscalizadores, nuestros verificadores, nuestros funcionarios como tal, tienen también el mandato, ¿no?, de validar con su experiencia, con sus análisis, también los resultados de estos estudios, ¿no? Eso es importante también remarcarlo, porque eso también aporta a la revisión de las declaraciones juradas. Son elementos, por supuesto, que es necesario tener en cuenta. Este no es un proceso que ocurre, como decir, al libre albedrío. Hay una fiscalización, hay un control de lo que se hace y, por supuesto, que esos que no declararon o declararon mal también están expuestos a la acción punitiva. Y de eso les propongo hablar en los próximos minutos con la nueva vicejefa primera
de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Este martes, mesa redonda y foro debate, declaración y pago de tributos en el 2016. Directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, responderán el martes en la mesa redonda las opiniones e interrogantes de la población sobre el tema de los tributos y su declaración y pago en el 2016. Por la mañana a las 10, intervendrán en un foro digital sobre el tema en el sitio web Cuba Debate. Mesa redonda, más allá de la noticia. Bueno, le decíamos que con Joandra Cruz íbamos a hablar ahora sobre las penalidades, también los derechos y los deberes que tienen los contribuyentes, pero antes se me había quedado algo que hablar con Reinaldo, y es ¿qué pasa? Porque hablábamos de las personas que subdeclaran o que declaran mal, pero ¿qué pasa con los que no declaran, con ese por ciento que no declara o con ese por ciento que ni siquiera se presenta ante las oficinas de administración tributaria? Sí, eso es un reto para la administración tributaria, o sea, hay que actuar sobre todo aquel que no presentó la declaración jurada, y eso es un reto que tenemos nosotros, y recordar que tenemos hasta 5 años, o sea, si nosotros no logramos actuar sobre alguien que no declaró el año pasado, este año podemos actuar sobre él. Pero importante también, Randy, me parece recalcar que también hay personas que ejercen la actividad de forma ilegal, y eso realmente constituye para nosotros, y lo catalogamos así como un tema de indisciplina social y también de competencia desleal. No solamente competencia desleal con respecto a no aportar lo que tiene que aportar, porque realmente tiene menos, al no tener la carga tributaria, los impuestos, está más cómodo, ¿no? Sino también con respecto al que lo está haciendo. Eso es injusto con el que lo está haciendo, con el que está cumpliendo con ese deber. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo el tema de luchar, o sea, de combatir las actitudes ilegales. Incluso hemos detectado por niveles de actividad, que estén en este caso, por ejemplo, alguien que ejerce la actividad de forma legal, pero que cuando ves los niveles de actividad que tiene, los niveles de ingresos que tiene, te das cuenta que debe tener algún trabajador contratado, o más de 5 trabajadores contratados. También hemos detectado eso. O sea, uno dice, bueno, también una ilegalidad. ¿Cómo es posible que se obtengan toda esa cantidad de ingresos si se ejerce la actividad con 1, con 2, con 3 o sin ningún trabajador contratado? Eso también son ya mecanismos de control que hemos ido perfeccionando a través de análisis de información que contenemos en nuestra. Son elementos importantes y, por supuesto, como se decía, el que está ilegal es desleal con la sociedad y es desleal también con los similares que ejercen la misma actividad por cuenta propia. En estos casos, Joandra, ¿qué ha pasado con las personas que subdeclaran, con las personas que no cumplen con su deber de aportar a la sociedad? ¿Cómo se está enfrentando desde la legalidad estos problemas y cómo los contribuyentes pues deben saber más acerca de sus derechos, pero también de sus deberes? Sí, como no, Randy, buenas noches para ti y para todos los televidentes. En primer lugar, debemos empezar hablando de los deberes. Recordar a todos los contribuyentes que los deberes están explícitos en la Ley 113, que fue aprobada el 23 de julio del 2012, pero que entró en vigor a partir de enero del 2013, en el artículo 393. Hay varios deberes de los contribuyentes que deben ser cumplidos. No obstante, nosotros queremos hacer referencia o hacer énfasis a 3 de ellos. Primero, la presentación de la declaración jurada, que lo dice así expresamente, que debe ser en la forma, en los términos y con los requisitos que están establecidos para ello. Otro, que está relacionado con concurrir a la administración tributaria siempre que sean requeridos o citados y proporcionar la información que la administración tributaria solicite. Y uno tercero, que porque ha suscitado muchas preguntas también de los contribuyentes, que es mantener en buenas condiciones tanto los libros de contabilidad o los registros de ingresos y gastos, según el caso que corresponda, y los justificantes. ¿Por qué? Porque deben mantenerse en buen estado, pues en 5 años pueden ser fiscalizados o auditados por la administración tributaria. Queríamos hacer énfasis en esos deberes formales precisamente porque el no cumplimiento de ellos puede llevar a la aplicación del régimen sancionador que muchos contribuyentes asocian al recargo y a la multa fiscal. Nosotros recordar una vez más que el recargo tiene un carácter indemnizatorio y que la multa fiscal sí es una sanción. Asociado a lo que decía el vicejefe Reinaldo Alemán, nosotros podemos decir que, aunque como decía la jefa de la ONAT, el año que pasó, es decir, el proceso de declaración jurada del año 2015, que estaba asociado al ejercicio fiscal 2014, fue cualitativamente y cuantitativamente superior al año anterior, sí se mantuvieron también conductas en contra de los deberes formales, es decir, que no cumplieron con los deberes formales porque no presentaron sus declaraciones juradas en fecha. Estamos hablando de que se aplicaron multas, recargos y multas, según procedió
a más de 3.000 contribuyentes y que eso conllevó un importe de más de 800.000 pesos por esos conceptos. Tengo entendido también que ha habido más de un centenar de personas que han sido llevadas ante los tribunales precisamente por el incumplimiento de sus deberes fiscales. De igual forma, el incumplimiento reiterado, así como conductas que ya han sido evasoras y han sido mucho más gravosas, han llevado también a las denuncias por parte de las oficinas de administración tributaria ante los tribunales por un delito de evasión fiscal. Comentar además que de más de un centenar de personas que ha sido procesada por este delito, sí se han sancionado muchas y la mayoría con sanciones que son privativas de libertad. Pero no solamente podemos hablar de los deberes, también tenemos que hablar de los derechos. No podemos dejar de mencionar que los derechos principales de los contribuyentes están asociados a la posibilidad que tienen de reclamar todos los actos de la administración tributaria en cada una de las instancias que corresponden. Por ejemplo, un acto administrativo que ocurre en una oficina municipal puede ser reclamado mediante un recurso de reforma, que es similar a una reclamación. Recordar a los contribuyentes que para ello no es necesario pagar la deuda por la que reclaman y tampoco es necesario recurrir a contratar un abogado. Puede hacerse por el propio contribuyente. Inconforme con la respuesta que reciben en el recurso de reforma, tienen la posibilidad de presentar el recurso de alzada, que ya para este sí se necesita realizar el pago previo de la deuda que se reclama y que es una instancia superior a la que dio respuesta el recurso de reforma. Y a la respuesta del recurso de alzada puede establecer una demanda administrativa en la vía judicial. De todas formas, para nosotros es muy importante también recordar, y también en aras de lo que hablaba el vicejefe Alemán, que también vemos como un derecho para el contribuyente la importancia que tiene la rectificación en el periodo voluntario de su declaración jurada. La rectificación es un derecho para el contribuyente porque puede, aún después de haber presentado su declaración jurada, cuando lo hace dentro del periodo voluntario, rectificar los datos que ha puesto en la misma. Es para nosotros una garantía procesal más para el contribuyente y consideramos que, viéndolo de esta forma, el contribuyente tiene que... igual, como estábamos hablando de la ilegalidad y de lo que estaba refiriendo el compañero Alemán, que no podemos estar de acuerdo con que prolifere la ilegalidad en algunos casos y en otros casos que se declaren, que se utilicen subterfugios para declarar muy por debajo de los niveles reales de actividad, de los ingresos reales que reciben por determinada actividad. El contribuyente tiene que considerar que la declaración jurada no es un documento de control, sino más bien un documento que transparenta su actuación, no solamente ante la Oficina de Administración Tributaria, sino incluso que puede dar la realidad de los ingresos que realmente obtiene por la actividad económica que realiza y que puede transparentar de esa forma su nivel de vida, sus necesidades personales. Por tanto, consideramos que declarar y declarar bien, más que una obligación, es una garantía para el contribuyente. Bueno, ahí está también un mensaje de la Administración Tributaria hacia todos los ciudadanos que tienen deberes tributarios y que están ahora mismo pues inmerso en esta campaña de declaración jurada y de pago de tributos. ¿Cómo ven ustedes, en resumen, Yamile, esta campaña del 2016? ¿Qué esperan de los contribuyentes? ¿Qué esperan de los trabajadores del sistema de la Oficina Nacional de Administración Tributaria? Bueno, ya haciendo un resumen de los que han expresado mis colegas, nosotros, la Oficina de Administración Tributaria, se ha preparado para llevar a efecto esta campaña de declaración y pago de tributo con resultados superiores. Hemos dado seminarios en todas las provincias, todos los territorios conocen, tienen las condiciones, hemos creado las facilidades, como decía la vicejefa Belki. Decir además que nosotros por todos los medios de divulgación vamos a tratar de seguir orientando a los contribuyentes y ante una duda nosotros estamos en condiciones, cada oficina en cada municipio está en condiciones de prestarle ayuda, colaboración para que él declare y declaren bien. También recordar que todos los servicios que ofrece nuestra administración tributaria son de forma gratuita. Por tanto, eso es un derecho que tiene el contribuyente y así lo haremos. Siempre también recordar que declarar y declarar bien es un deber social y que nosotros estamos, como planteaba el vicejefe Alemán, estamos en condiciones de revisar el 100% de la declaración jurada, a ver si lo ha hecho realmente como debía ser. Siempre recordar que nuestro proceso es justo, legal y transparente. Por tanto, ¿por qué es justo? Porque se acoge a que cada cual pague lo que tiene que pagar. Nosotros no queremos que nadie pague ni más ni menos, simplemente lo que tiene que pagar. ¿Por qué legal? Porque está todo documentado bajo una legislación y transparente, porque bueno, tanto como decía la vicejefa Yoandra, la necesidad de que ellos conozcan cuáles son sus deberes y tienen derecho a reclamar. Por tanto, exhortarlo una vez más e insistir una vez más que declarar y declarar bien es un deber social. Pues ya estamos en la campaña de declaración jurada y pago de tributos hasta el 28 de febrero. Si usted paga
pues tendrá una bonificación de un 5% y además pues puede encontrar apoyo, ayuda en cada una de las oficinas de la Administración Tributaria en el país. Por supuesto que hay más detalles, les repito que usted podrá encontrar una transcripción o muchos detalles de lo que se ha explicado en esta mesa redonda mañana en el sitio web Cuba Debate. A las 10 de la mañana en ese propio sitio web estaremos en un foro digital con varios directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria para hablar sobre este o para dialogar sobre este tema, y en la noche estaremos 7 de la noche de nuevo acá con nuestros invitados para responder a sus opiniones e interrogantes. Están habilitados los correos electrónicos de la mesa redonda, el sitio web de la mesa, también el sitio web de Cuba Debate y las llamadas telefónicas. Mañana estaremos de regreso entonces con este tema en la mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día, que hoy se la dedicamos a un entrañable colega y amigo fallecido ayer, Miguel Ángel Majuán, quien fue uno de los primeros que se integró a este colectivo de la mesa redonda, fidelista convencido y además un amigo entrañable de todo este colectivo. Miguel Ángel Majuán, nuestras imágenes del día. Muy buenas noches. Llamamos a intelectuales, a científicos, a médicos, a profesionales de todo tipo. Llamamos a 6 o 7 presidentes, ministros de Relaciones Exteriores, congresistas, una pila llamamos, senadores y gobernadores, es decir, eran personalidades mundiales. Yo creo, estoy convencido, que lo que más importante ha ocurrido en mi vida ha sido vivir en la era de Fidel Castro. Tener la posibilidad de conversar con él no se olvida nunca.